¿Hay alguien vivo al Bueno, otro lado? sí, Buenas dicen noches. buenas Buenas noches, noches. licenciado. Oh, bueno, había habido gente, eso es bueno. Porque de este lado se ven solo nombres, Morales, David, Canavar, Arevalo, Borges, no sé si están vivos o están muertos. Giovanna Vargas ya aprobado. Pablo Estamos vivos Edgar todavía. ya aprobado la materia. ¿O no, Pablo Edgar? De hecho, yo doy con hidalguía, afronto mi presencia, presto y dispuesto a estar objetivamente de forma activa y participativa. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Un gusto, buena noche. ¿Cómo están, señores? A ver, trabajemos. ¿Cómo estás, David? Leonardo Hinojosa, un gusto. ¿En qué nos hemos quedado en la anterior, David Gray? ¿Me puedes hacer recuerdo, por favor? O Pablo Edgar, también lo propio, si alguien me hace recuerdo. Yami Ronald. Habíamos hablado, Lice, del tema de seguíamos repasando, ¿no? El plan, estudio, estábamos repasando el tema de los trabajadores y cuánto, por ejemplo, el comprar al nombre de la empresa y si eso se podría considerar para la Pero empresa. nos hemos quedado en el silo todavía, ¿no ves? Sí, hablábamos de los principios de tributación. Ya, excelente. A ver, compartir el sílabo, el PGO, de un ratito, el plan global. Lo voy a compartir al WhatsApp ahora también esto. A ver, comparto, veo dónde está. Sílabo. Documento posgrado, plan global operativo, auditoría tributaria 1. 2-2002. Lo estoy compartiendo al grupo de WhatsApp tentativamente. Inicialmente, esto igual está en el Moodle. Me dicen que sus compañeros tienen problema para ingresar al WhatsApp. Digo al curso, de un ratito. JC0GB. Ya está. Ahora sí. Comparto archivo, abrimos archivo. Esa es facilidad de pago, no es este. Ahora sí. Entonces, bueno, cuando nosotros hemos ido y estamos viendo el plan global operativo que ahora lo concluimos, ¿sí? Si bien deberíamos comenzar con un proceso de auditoría, hicimos un preámbulo de preguntas que establecen cuál es el grado de conocimiento. Hay personas que responden, pero hay falencias en cuanto al tema de las normas contables, las normas tributarias, o sea, sí hay, no niego, sí hay una muy buena base, me alegra porque hay preguntas que si bien no me responde uno, me responde otro, y eso me alegra más. ¿Por qué?
porque no se está centrando en 3, 4, 5 alumnos que tienen una actitud acuciosa, investigativa y tienen conocimiento, y entonces se vuelven los que más participan. Veo que siempre que hago una pregunta, responde uno, luego responde otro, y eso me alegra mucho, eso es bueno porque si bien no sabemos algo, en contrapartida tenemos la respuesta para algún otro caso. Entonces, en ese preámbulo hemos dicho que, primero, lograr un cumplimiento tributario cabal, muy difícil por ese contexto de realidad económica que tenemos. Una economía informal del 68 por 62% a nivel nacional, según datos estadísticos, según investigaciones, porque con certeza les puedo asegurar que es más. Es más, pero bueno, 62%. El 42%, digo el 38%, tiene NIT. Imagínense la correlación que existe. ¿Cuánto es el nivel de poblacional de Bolivia? ¿Cuál es el universo de habitantes en Bolivia? Aprox. 11 millones. 12 millones. Aprox. 12 millones. Coloquémosle 11, 11 para tal vez darle un importe todavía histórico. Solo medio millón tiene NIT. O sea, significa que 10.5 no tiene NIT. No, pero es que no puede pensar que todos son sujetos activos. Hay dependientes. Bueno, entonces si hay dependientes, me estás diciendo que medio millón, 500,000 contribuyentes tienen NIT y ellos representan el 38%. Entonces, ¿cuánto representa el otro 60%? 600,000, 700,000, 650,000 aproximadamente, a 700. Que sea 700 más medio millón, ¿cuántos son? 1.200.000. O sea, tendríamos que decir que solo habría 1.200.000 unidades económicas, del cual 60%, 62% es economía informal. 38% es economía que intenta ser formal. Digo intenta porque el comportamiento de esta economía que intenta ser formal se subdita al comportamiento que le obliga la economía informal a tener un nivel de evasión tributaria, elusión tributaria, defraudación tributaria. O sea, no se da al lugar al cabal cumplimiento de la disposición legal vigente en Bolivia. Es un problema para la propia administración tributaria. Ya Claudio Pita, el presidente del Centro de Investigaciones de Administraciones Tributarias en Panamá, señala lo siguiente: una muy baja concentración de contribuyentes que aportan al erario nacional muestra la eficiencia de su sistema tributario. Imagínense, de 500,000 contribuyentes, no más de 4,000, 5,000, pongámosle, no más de 5,000 contribuyentes aportan el 70% al erario nacional, al Tesoro General de la Nación. Y el otro 30%, ¿quién aporta? Los otros 490,000. Y los otros 600,000 o 650,000, olvídense, ni aportan nada. Entonces, si tú te percatas, 5,000 contribuyentes a nivel Bolivia que aporten al sistema del erario nacional, al TGN, el 65-70% de los tributos. Carla Canoa. Carla. Bueno, no está en clases Carla Canoa. Colque Marisol. Colque. Marisol Colque tampoco está en clases. Los que tienen video ya de antemano veo que están conmigo. Vamos, Seina Pardo.
Seidman. Marta. Tampoco está en clase. Justo estoy atinando a los que no están en clase. Casilla, Virgilia. Licenciado, buenas noches. Casilla, ¿cómo estás? ¿Cómo está, licenciado? Está Dígame. bien, gracias a Dios. Gracias. Volviendo a nuestro tópico. Yo te pregunto, ¿no te parece pobre que de 11 millones, solo 5.000 contribuyentes aporten el 70% al erario nacional? Me parece que es muy deficiente ese tema porque hay mucha economía que no, o sea, hay muchas personas que venden, que tienen sus tiendas y no aportan nada al Estado. Me parece que es irregular, ¿no? Que hay mucha irregularidad. No muy pocos, porque si los 5.000 se pondrían de acuerdo y dicen, cerramos nuestras empresas, nos vamos, no generamos valor, quien pierde es el Estado boliviano. Exacto, porque no había ningún tipo de ingreso de impuestos. Porque hay pequeñas empresas que hacen todo lo posible por pagar impuestos, incluso se quedan sin utilidad, pero cumplen con su deber. Sí, y hay personas pero que... también su aporte al erario no es significativo muchas veces. Exacto. Pero también hay personas que venden muchísimo y no aportan absolutamente nada al Estado. Claro, son evasores, elusores directamente, ni NIT tienen algunos, y algunos tienen NIT y buenos para evadir. Entonces ahí hay un acto claramente, un hecho que manifiesta una regularidad en nuestro sistema tributario boliviano. Lograr que los contribuyentes declaren y paguen los tributos que corresponden es una tarea difícil, pero vuelvo a repetir, no imposible, porque tomo las mismas palabras de la anterior clase. Porque si tú ayudas a que esos tres tipos de contribuyentes que podríamos hablar, no desde su punto de vista o perspectiva psicoeconómicos, sino desde el punto de vista de continuidad de negocio. De continuidad de negocio hay tres tipos de contribuyentes. Hemos dicho los de emprendimiento, que normalmente duran 3 años. Las empresas pymes, que normalmente llegan a un nivel stand-by y no quieren crecer más. Se les reclasifican como GRACO, van de baja su NIT y vuelven a constituirse. Se quedan ahí. Y las empresas nacionales que tienen una data o una historia económica de más de 30 años. Entonces, ya cuando tienes más de 30 años, ya tienes toda una madurez institucional para abordar la problemática tributaria, abordar la problemática laboral, comercial, civil y penal. Ya tienes un antecedente histórico de conocimiento y tratando de hacer las cosas bien. Como dice su compañera, por ejemplo, a mí me admira mucho una empresa que gane poco, pero primero dé lugar a cumplir sus obligaciones fiscales, inclusive con el riesgo de decir, he salido deficitario. Pero con certeza, ese tipo de actitudes hace que sea incisivo y insistente con continuar un modelo económico que post tributos le reditúe lo suficiente para su beneficio propio como socio. Pero post tributos de pagar, después de pagar. Entonces no es imposible. Hemos dicho, las auditorías deben ser efectuadas por ¿quiénes? Por una firma de auditoría externa. Hemos dicho, hay 3 tipos de auditoría. Ya de por sí, auditoría tributaria es una auditoría especial. Una firma de auditoría externa es cuando un contribuyente ha tenido más de 1.200.000 de ingresos brutos y por norma, por una resolución normativa de historia, que es la RND 10-18-0004, en el cual establece que deberá emitirse un dictamen tributario y los procedimientos mínimos ejecutados para vertir dicha opinión tributaria. Asimismo, el propio Servicio de Impuestos Nacionales es una institución especializada para efectuar la auditoría. Pero ¿cuál es la diferencia? Una auditoría externa es
podríamos llamarle preventiva. No está libre, no le exime que si encuentra un error, deba observar y reportar en un informe en el cual dice que existe un importe materialmente significativo de deuda, el cual tiene que ser sujeto a análisis. Entonces, ya se vuelve una institución, un profesional operativamente hablando, para revelar los riesgos que tiene el contribuyente. Mientras la administración tributaria, la auditoría que efectúa ella, es coercitiva. Ella no propone asientos de ajustes, regularizaciones, no ve lo que es a favor del contribuyente, solo ve lo que es a favor del fisco. Tiene una actitud, como hemos dicho, una actitud pro-individuo, precautelando el bienestar del Estado, se refiere. Bueno, si bien la administración tributaria tiene esa actividad coercitiva, ¿sí? Ambas, ya sea una auditoría regida por una solicitud de una RND, o también hay una auditoría, puede ser una auditoría especial, donde tú, Gilda Ramos Gabriel, tienes un negocio desde el 2010. A la fecha, el 2010 está prescrito. Bueno, tú dices, a ver, ¿qué periodos no están prescritos? El 2014 y 15. Quiero una auditoría especial tributaria del ITE del 2014 y 15. Solo del ITE. Bueno, eso es una auditoría efectuada por una consultora independiente, externa, pero no está amparada en la RND, sino de forma voluntaria. Gilda Ramos pide esta situación. También es importante resaltar que el alto grado de evasión que caracteriza nuestro territorio nacional da lugar que no podamos cumplir, hemos dicho, a cabalidad ese nivel de recaudación. Debemos formular y constituir, ¿sí? Formular y constituir el diseño de una base formal de un proyecto social y empresarial según los lineamientos conceptuales y metodológicos de las ciencias económicas y administrativas para proponer modelos que desarrollen y resuelvan distintas demandas sociales de forma sistemática y sostenible. Cuando hablamos que sea de forma sistemática, significa que sea permanente, que sea continuo. ¿Sí? Sostenible es que sea realmente aportado por los profesionales que corresponden o instituciones. Y también deberíamos colocar el término integral. ¿Por qué integral? Porque todo proceso de revisión tiene que tener un inicio y un fin. La misma administración tributaria, sus procesos son integrales, porque comienza con una orden de verificación externa y termina embargando las cuentas, embargando los bienes, congelando las cuentas. Entonces, integral significa que se llega hasta las últimas consecuencias. Ahora, con un alto grado de respeto a las comunidades pertinentes del medio ambiente en general, y el alumno es responsable ante el Estado y el contribuyente, la sociedad, en la idónea determinación de los impuestos enmarcados en la legalidad y transferencia para así generar un impacto socioeconómico del contribuyente con el Estado para el cumplimiento de los fines. ¿Cuáles eran los cumplimientos de los fines? Yamil Ronda. ¿Cuáles eran los cumplimientos del Estado? No puedo ver su pantalla. Puedo ver su pantalla. Su pantalla. No está, por si acaso no está en la pantalla. La pregunta es, ¿para qué recauda el Estado tributos? En otras palabras. Para construir hospitales, escuelas. Muy bien. Tiene toda la razón su compañero.
para construir hospitales, colegios, seguridad, carretera, salud, gastos operativos. Entonces, básicamente el Estado recauda tributos para el cumplimiento de sus fines, que son estos hechos. Muchas veces uno piensa el hecho de pagar cualquier tributo, llámese IVA, llámese IT, llámese web, no estoy gastando como empresario, estoy perdiendo plata. No lo puedes ver necesariamente de esa forma, porque gracias al pago de sus tributos puedes dar a lugar y entender que se está dando el cumplimiento, ¿sí?, de que el Estado pueda cumplir con sus fines, o sea, efectuar una carretera, pagar una planilla de sueldos y sueldos de los profesionales en salud, cosa que tú en su momento dado como contribuyente, si no dieras esos recursos monetarios, muy difícilmente podría cumplir. Así que, así que el pago de tributos no tendríamos que verlo como un gasto, sino como una inversión. ¿Sí? No es una inversión propia, pero el crecimiento y desarrollo de nuestro país da lugar a que se dé al crecimiento y desarrollo de nuestra empresa. Porque si el crecimiento y el desarrollo de tu país está limitado, tenlo con certeza que el crecimiento de tu negocio va a estar limitado a esa circunstancia. Por esas razones, no tenemos empresas nacionales o existen muy pocas que crean unidades de negocio en el extranjero. O sea, que podamos decir, sí, en Bolivia tenemos una transnacional, una empresa que tiene inversiones en otro país. No. Sin embargo, Perú, imagínense, Perú tiene inversiones en otras instituciones en el resto de los países en Latinoamérica. Sin ir lejos, Bolivia está, porque se tiene una afinidad, podríamos decir que somos muy parecidos a los señores del Perú. Tenemos Banco de Crédito del Perú, el Grupo Romero en Santa Cruz, el tema de aceites, oleaginosas, eso. Grupo Gloria, TIL, Sur, por ejemplo, que es una iglesia cristiana de los Testigos de Jehová, que es de índole peruano, que se tiene en territorio nacional. Entonces, evidentemente, si no el Estado dice recauda tributos para que el Estado pueda cumplir sus fines. Lamentablemente, esa actitud mezquina de no dar al Estado, ustedes se la tienen que quitar. O por lo menos también tienen que hacerle entender que el empleador tuyo, tu empresa, donde tú trabajas en esa relación de dependencia, tiene la obligación de cumplir esta obligación. Hemos dicho, nuestra política fiscal es cómo el gobierno administra todos los ingresos y egresos que va a tener durante una gestión. La administración tributaria recauda mediante fiscalizaciones, planes y programas de recaudación, empadronamiento, presión fiscal, vale decir, embargar, congelar cuentas y otros. También vamos a ver cuál es la terminología tributaria. Rescato, que hemos dicho, que es el auto inicial de sumado contravencional, que era un pieto. Y una de sus compañeras decía, un auto inicial de sumado contravencional es el cobro por una multa por incumplimiento de deberes formales. Sí, tienes razón. Solo cobra incumplimientos a deberes formales que tengan sanción indirecta. Si tienen sanción directa, no hay un auto inicial de sumado contravencional. Emiten directamente un auto de multa. La pregunta de rigor, ¿qué son sanciones directas? ¿Qué tiene una sanción directa? Por un auto inicial de sumado contravencional existe un proceso, ¿sí? Vamos a ver y distinguir la diferencia entre dos, por ejemplo.
¿Cuáles son los principales tributos en Bolivia? Hemos dicho el IVA, el IT, el IUE y el RSIVA. Son los 4 pilares fundamentales de la tributación. Dentro del programa analítico, el capítulo 1, chapter 1, nos hemos referido que vamos a ver qué es una política fiscal. ¿Cuál es el objetivo? Determinar que el capítulo del estudiante será capaz de comprender el contexto de política fiscal y política tributaria. ¿Cuáles son las nociones de la política fiscal y política tributaria? ¿Quién implementa la política fiscal en nuestro país? Giovanna Vargas. No se dicen exactamente. ¿El gobierno? Ya, sí, pero ¿qué unidad del gobierno? No sabría decirle exactamente, dice. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La política fiscal establece cuántos ingresos va a tener durante el año y cuántas erogaciones va a tener durante un año. Y eso lo hace mediante una ley. Se llama la ley financiera o la ley del presupuesto general del Estado. Esta ley, promulgado, ¿sí?, por decir, en octubre del 2019, se aprueba sí o sí el 2020, para el 2020, a sus 90 días, aun cuando la oposición reclame y no esté de acuerdo entre este gobierno, se aprueba. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque un Estado no puede vivir sin un presupuesto. Entonces, tiene la obligación de ser aprobado, ¿ya? Entonces, política fiscal hace una correlación directa de cuántos ingresos va a generar para ver cuánto de ingresos va a ejecutar. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de una política fiscal? Hemos dicho. ¿Cuál es el? Los créditos. Los créditos externos, los créditos internos, política fiscal, de ahí saca plata. Hoy en día estamos viendo que el gobierno, política fiscal, dijo el Fondo Monetario Internacional, si mal no me equivoco. Un crédito interno tiene una tasa de interés que puede oscilar hasta el 10%. Un crédito externo sí son bajas, puede ser del 2% como mínimo. Lo malo, que ni siquiera es malo, si te estás prestando plata de un sujeto, tienes la obligación de pagar, ya sea al financiador del extranjero o ya sea al sujeto que ha invertido en bonos del Estado, porque eso es un crédito interno. Entonces, si María Alejandra hubiera invertido en la compra de bonos del Estado, ya pasado el tiempo, el Estado le tiene que devolver el capital invertido con el rendimiento prometido. Estas son fuentes de financiamiento. Las empresas públicas es otra fuente. Con sus bemoles de que una empresa pública no siempre se caracteriza por la eficiencia, capacidad y gestión en la administración de instituciones. Porque si fuesen tan eficientes la empresa pública, la institución pública, entonces nacionalizaría PIL y diría, yo voy a lucrar el doble que vos lucras como empresario privado. Eso se ve que la praxis es una falacia, es una mentira. Pero demos esa perspectiva, llega un momento que se vuelve una falacia. ¿Por qué? Porque al principio puede ser muy rentable una institución que recién se ha nacionalizado. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de los líderes políticos, los responsables de la administración y gestión de estas empresas públicas. Pero después de un cierto tiempo, son instituciones que vuelven cuoteo político. ¿A qué me refiero con cuoteo político?
que si no tienes tu carnet de identificación del partido X, división menos o más, ¿sí? No formas parte de la empresa. Pues soy uno de los mejores profesionales, qué pena. Aquí prima. Entonces, lo malo de una institución, de una empresa pública, una institución, lo malo de una empresa pública es el nepotismo, tráfico de influencias. Ustedes pueden hacer pensar, una persona que paga plata por entrar a trabajar a una determinada institución, ¿creen que va a hacer las cosas bien? ¿Va a pagar, va a hacer las cosas transparentes? ¿O no, Dayana? Mirabal. Dayana, No, licenciado. yo te pregunto, si yo fuera un gerente de impuestos y te digo, mira, tú eres uno de los jefes del sector, yo soy gerente de impuestos, te digo, mira, te voy a dar $150,000, pero no me botes de mi trabajo. Tú eres el gerente general de impuestos, el presidente de impuestos. Hazme ese favorcito, te voy a reconocer con $150,000. ¿Qué crees que está haciendo ese gerente en esa institución? Comprando su cargo. ¿Cómo? Está comprando su cargo. Pero $150,000. Ojo que no estoy diciendo que sea verdad de situación. Es mera coincidencia si hubiera algún caso. ¿Quién ofrecería $150,000 por un cargo? Va a aprovechar para hacer corrupción. O sea, Para ya recuperar tiene su planificado que su retorno va a ser unos $2 millones, 3 millones, ¿o no? Entonces, grave, pues, en las propias instituciones del Estado se da eso. Imagínate una empresa pública. Hasta las pobres empresas públicas, si ustedes ven, no se rige bajo la ley SAFCO, pero cuando veas el tema ya llevó a contabilidad gubernamental. Sí, Lice. ¿Qué se llama la contabilidad integrada? Que se llama el sistema. ¿Sigma? Ay, no recuerdo. ¿No es Sigma? O CIGEP, creo que es, lice. ¿Sigep? A lo que voy. Tienes un programa para controlar justamente esta parte presupuestaria de una ley financiera. Las empresas públicas están ahí y no tienen un plan de cuentas como una empresa pública. Tiene una estructura de cuentas regida a una ley SAFCO, como si fuese una institución pública. Ya de entrada ahí ya vemos que hay una falencia. Leonardo levantó la mano. ¿Alguna pregunta? Hinojosa. Tal vez lo he hecho con chat, permítame. Chat. Ya está haciendo algo irregular y por eso pagaría $150,000. La institución es ISGEP. Me vuelvo a repetir. Por ejemplo, Entel tiene que estar subditado al ISEP por ser una institución con fuentes de financiamiento por parte del Estado. Una empresa, ya llamémosle, demos el beneficio de la duda, que una empresa pública puede ser rentable, inclusive mejor que un empresario privado. Ya, démosle esa posibilidad. Pero, ¿qué pasa si la empresa en esa buena administración tiene quiebra? Por cambio de tecnología. A ver, yo pregunto, Karina Flores, Sí, licenciado. yo te pregunto, hace 20 años, no, 14, 15 años, Entel
¿Crees que tenía la misma estructura de de ingresos que tiene ahora? No, licenciado. Porque antes sus ingresos eran por tráfico de llamada internacional, por fax, telefonía móvil, internet. Hoy, ¿cómo es sus ingresos? ¿Cuántos hacen llamada internacional con el código de Entel? Todo es WhatsApp, ¿no? Sí, ahora, ¿Sí escucho? perdón, ahora es más vía WhatsApp, licenciado. Sí, sí. Las llamadas. Entonces, Entel, ¿dónde está su negocio? Hace 14 años. En el internet, dice. Muy bien. Lo que era el último ingreso a Internet, hoy se ha vuelto el primer ingreso. Y telefonía se ha vuelto el último ingreso. Ya de antemano, para telefonía internacional, ha tenido que tener inversiones sumamente altas, ¿o no? Y de golpe, dichas inversiones han dejado de funcionar. Como las inversiones han dejado activos fijos, quiero decir, la depreciación continúa, pero el ingreso por ya telefonía internacional ya es nula. Bueno, no es nula, es mínima. Ya hay un primer problema, que su estructura económica tiene que estar regida bajo la ley SAFCO y SCEP. ¿Saben cómo maneja Entel a la fecha todos estos ingresos que tiene? Mediante Excel. Karina Flores, ¿te parece que una empresa como Entel, todos ustedes, su sistema de control de costos lo haga mediante Excel? No, licenciado. Debería tener, no sé, un mejor sistema para el manejo de la empresa. Pero ahora hacemos el sistema. ¿Crees que es caro o es barato? Debe ser caro, licenciado, imagino. Excelente. La primera versión sí se ha comprado un sistema donde permitía controlar los costos de tráfico de llamada internacional, fax, tarjetas telefónicas de prepago, telefonía celular, inalámbrica, internet. Hoy en día ha cambiado el modelo. El sistema no sirve porque no se adecua a las nuevas condiciones del mercado y nunca lo han actualizado. Y han empezado a llevar en Excel. O sea, estoy refiriéndome a las falencias que ha tenido Entel. Y es una empresa pública. Entonces, podemos perder plata nosotros los bolivianos mediante una inversión fuerte de plata. Es riesgoso, digo el riesgo. La emisión monetaria es otra fuente de financiamiento. Emitir platita, sí es fuente de financiamiento. Pero ¿cuál es el riesgo de emitir mucha plata sin soporte económico? Inflación. Hiperinflación, por decir. Entonces, automáticamente queda casi descartado que se vuelve una fuente de financiamiento atractivo el tema de las instituciones públicas, emisión monetaria, crédito interno, crédito externo, por el coste social que tiene. Mientras tributos es una muy buena fuente de financiamiento para que con esa plata pueda cumplir sus objetivos de elaborar los servicios de salud, educación, infraestructura,